Voy a hablar sobre regla de la cadena. En este tema todavía de derivadas. La regla de la cadena me dice que si yo tengo f compuesto con g de x, entonces la derivada de eso va a ser derivo f evaluado en compuesto con la derivada de f evaluado en g de x por la derivada de g de x. Hay otra forma de ver esto con otra notación. Si yo llamo y a fu y u es una función g de x, entonces la derivada de la función y, o sea de fu con respecto a x va a ser derivar con respecto a u de y por la derivada de la función u con respecto a x. Y bueno, como ejemplos entonces tenemos este de aquí. Vean que nosotros podemos ver con esta notación, si nosotros nombramos como por ejemplo f de x, decimos que es puede ser menos pi medios raíz de 5, no, raíz de x. Esto aquí no lo voy a considerar porque al final cuando derivamos esto, ¿verdad? Bueno, la derivada, ¿verdad? Recordando la regla de las sumas y restas, la derivada de esto es derivo esto menos derivada de esto. Pero la derivada de esto, como es una constante, me queda 0. Y bueno, si yo nombro f de x como esto y g de x como 5x cuadrado más 5x menos 1, entonces bueno, noten que esto de aquí es precisamente f compuesto con g de x. Así que yo tengo que la derivada de eso, ¿verdad? Vamos a calcularlo por aquí aparte. Voy a usar otro color. Entonces, digamos, ¿cuál sería la derivada de f? F', eso sería, bueno, esto es una constante, ¿verdad? Y sería entonces esta constante por la derivada de la raíz cuadrada de x, que eso es, la derivada de la raíz cuadrada de x es un medio sobre, un medio por 1 sobre la raíz cuadrada de x, es decir, me quedaría menos pi cuartos raíz cuadrada de x. Y luego g' de x, eso sería, esto es más fácil de derivar porque eso es un polinomio, esto sería 10x más 5. Y entonces, bueno, yo tengo que la fórmula me dice, eso es lo mismo que f' derivada evaluado en g. Entonces esto sería, f' derivado es esto, menos pi cuartos sobre la raíz de x, pero yo voy a evaluar en g, entonces g es esto de acá. Por la g', que la g' de x, eso sería esto de acá, entonces eso sería 10x más 5. Este es el primer ejemplo. Vamos con este de aquí. Queremos derivar g compuesto con f, donde g de x es la raíz de x y f de x, eso es lo mismo que 2x más 2 más x cuadrado. Entonces, la derivada de esta función g compuesto con x, ¿verdad? Esta notación, este g compuesto con x es lo mismo que escribir g evaluado en f de x
Eso yo sé que es, según la regla de la cadena, entonces es, en este caso, vean que lo tengo invertido, entonces sería G' evaluado en f de x por f' de x. Vamos a hacerlo por acá. Digamos, si g de x es eso, entonces g' de x va a ser un medio de raíz de x y f' sería 2x. Y entonces esto me queda g' evaluado en f. Eso sería entonces esto de acá. Por f' de x, que sería 2x. Vamos a ponerlo aquí para que sea mejor. Y bueno, este 2 se me cancela con este, entonces me queda esto de acá. Y por último, este ejemplo, el coseno de h. Vean que yo puedo ver esto como... Perdón. F evaluado en g de x, donde mi f yo lo voy a llamar el coseno de x y g de x yo lo llamo raíz de x. No sé si, bueno, sé que no, en el repaso no hablé sobre las derivadas de funciones trigonométricas. Me faltó hablar de esas, también de las logarítmicas y exponenciales. Pero si ustedes revisan las fórmulas y no se acordaban, resulta que la derivada de coseno es lo mismo que menos seno de x. Perdón. Y bueno, ya la derivada de raíz de x ya la he usado mucho. Eso sería esto de acá. Y entonces esto me dice que h sería la derivada de f evaluado en g. Eso sería menos seno de x, pero no lo voy a evaluar en x, sino en g. Eso sería menos seno de raíz de x por g de x, que en ese caso sería 1 sobre 2 raíz de x. Y bueno, eso sería todo por parte de regla de la cadena.